Bendiciones, mis hermanos. Un placer saludarle. Bienvenido a este estudio de Escuela Sabática del primer trimestre de este 2024, con el título El libro de Salmos. En esta semana estamos estudiando cómo leer Salmos. Será fascinante el estudio del libro de los Salmos en este trimestre del año. Qué bueno es empezar el 2024 concentrados en la palabra de Dios, en la oración y en buscar de manera constante crecer. Vayamos a la palabra de Dios. Los salmos realmente son oraciones elevadas a Dios. Y dentro del culto de adoración nosotros encontramos diferentes ocasiones en que los autores de los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo a elevar estas oraciones. Lo primero es que estos salmos se escribieron para dar a conocer al Señor, dar a conocer a Dios. El principal salmista al que más conocemos es a David. David, el hijo de Isaí, ese pastorcillo de oveja que Dios lo llamó y lo convirtió en rey de su pueblo, en rey de Israel. En 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 7, leemos: Fue aquel mismo día cuando David ordenó por primera vez que Asaf y sus colegas elevaran al Señor la siguiente acción de gracias. David, como rey y como autor de cánticos que escribió en diferentes ocasiones de su vida, ordenó a Asaf que organizara estos cánticos, estos salmos. También nosotros encontramos que los levitas eran aquellos que estaban en el templo, en el santuario, encargado, que también escribieron y cantaban alabanzas al Señor. En Nehemías capítulo 12, versículo 8 leemos: Los levitas, Josué, Binui, Cadmiel, Servías, Judá y Matanías, quien con sus colegas estaba encargado de los himnos de alabanza. Así como en la antigüedad había un orden, hoy en la adoración a Dios debe haber un orden. Dentro de la iglesia adventista y las iglesias cristianas se tiende a seleccionar a aquellas personas que van a estar dirigiendo las alabanzas. Y antes del día de adoración de sábado, lo ideal es que se revisen los cantos que se van a entonar en el sábado, en el día de adoración a Dios, que haya ensayo, que haya planificación, porque las personas podrán cantar con el entendimiento. Con el entendimiento. Los mismos cantores, mientras ensayan, podrán estar meditando en las palabras de estos himnos o salmos que estarán cantando. Realmente
En diferentes ocasiones, estos autores de salmos escribieron por lo que ellos estaban pasando, por cómo se sentían, etcétera, etcétera. En el culto individual, en algunas ocasiones, como autor de cantos y alabanza, me he sentido inspirado a lo que en la antigüedad los griegos le llamaron la musa. Me he sentido inspirado por alguna situación u otra y he agarrado lápiz y papel y me he puesto a escribir. En otras ocasiones, por la modernidad, es grabado la melodía y con palabras para que no se me vaya la idea de lo que quiero cantar. De igual forma, en la antigüedad, los salmistas, pasando por la vida cotidiana en un estado de dificultad, fueron inspirados. Y la comunidad, en medio también de la adoración, fueron inspirados por el Espíritu Santo con palabras. Especialmente en el templo, mientras se está adorando a Dios y el Espíritu Santo llega a los corazones, le pueden llegar inspiraciones de alabanza a la persona. Leemos en el Salmo 61, 2. Desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda, cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad. Nueva Traducción Viviente. El salmista le está diciendo al Señor que cuando él se encuentra en dificultades, él clama al Señor y que el Señor lo guía a un estado de seguridad. ¿Quién de nosotros en un momento dado no se ha sentido en peligro y ha clamado al Señor? Cuando llegué en el 2018 a este país, recuerdo un auto que tenía. Sin darme cuenta, el líquido de freno, el auto lo estaba botando. Estaban rotos los cables del líquido de freno. Y en el Parkway, en la Garden State Parkway, aquí en el estado de New Jersey, a una velocidad de unas 75 millas por hora, en un horario muy transitado, hubo una retención y tuve que frenar. Y solo escuché los chillidos del auto que se ladeaba de un lado para otro. Y solo pude clamar al Señor: Señor, sálvame. Doy gloria a Dios que no terminé aplastado, causando un accidente múltiple, porque Dios me escuchó. Dios me salvó. De igual forma, ¿cuántas veces tú te has sentido en peligro y has clamado a Dios y Dios te ha escuchado? Por otro lado, los salmistas eran diferentes personas. David fue pastor de oveja y fue rey de Israel. Diferentes etapas de su vida pasó David. Se le conoce, leemos en 2 Samuel 23:1, estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. Interesante. 4 aspectos podemos observar en uno de los autores de los Salmos. Número 1, era hijo de Isaí. Es identificado. Él tiene una raíz familiar. Pero ese David era el más pequeño de todos los hijos.
Un punto interesante. Número 2. Fue elevado alto. David fue elevado porque él era un pastor de ovejas. Era el más pequeño de la casa. Tanto así que cuando Samuel fue para ungirlo, no estaba en la casa, estaba con las ovejas. Fue colocado en alto en su familia y fue colocado en alto en la sociedad. Número 3. Fue ungido por el Dios de Jacob. Fue Dios quien lo ungió. Fue Dios quien lo escogió. Si el ungimiento hubiese dependido de los hombres, el mismo profeta Samuel hubiese ungido a el hermano mayor, a Eliab. Número 4. David, el dulce salmista, el dulce cantor de Israel. Los que lo escuchaban, aún Saúl, el rey que Dios había rechazado, cuando espíritus demoníacos lo atormentaban, la presencia de este dulce cantor cuando tocaba el arpa, todo espíritu maligno huía, porque había llegado un hombre que había sido ungido por Jehová y que sentía el gozo de la presencia del Espíritu Santo en su vida, y esto lo inspiraba a cantar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Hay diversos salmistas, diversos cantores y compositores. Uno de ellos, Asaf. Cuando nosotros vamos al Salmo 50, leemos, versículo 3. Nuestro Dios se acerca, pero no en silencio. A su paso el fuego devora todo lo que encuentra, y a su alrededor se desata una gran tormenta. Y el versículo 5 del Salmo 50 leemos: Tráiganme a mi pueblo fiel, a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificio. El Salmo 50 es un salmo interesante escrito por Asaf, al mismo que el rey David le dijo que organizara estos salmos. Y aquí nos presenta Asaf a Dios acercándose, que no llega en silencio. ¿Recuerdan ustedes cuando Elías estaba en la cueva, fruto de un estado de depresión, por temor, por cierta frustración de que no se había logrado en el tiempo de él lo que él quería? Escuchó un viento fuerte, escuchó un terremoto y después un silbo apacible, y Elías salió porque allí estaba Dios, que le preguntó: ¿qué haces aquí? A veces algunos cantautores contemporáneos, compositores, se han inspirado en un estado de depresión. Se han inspirado por una situación que le ha pasado. En una de las alabanzas de mi producción musical, la escribí unos meses después de mi padre haber fallecido en el 2000. Todavía no asimilaba la muerte de mi padre. Y una tarde, mientras el sol se ocultaba, iba hacia el sepulcro. Y mientras el sol se ocultaba, le pedía al Señor juventud
y valor. Seguiré luchando, seguiré avanzando hasta que se ponga el sol. El sol poniéndose y mi situación emocional de duelo en el que me encontraba me inspiraron a escribir esa alabanza. Diferentes salmistas en su estado emocional fueron inspirados para escribir hace aproximadamente 3000 años estos salmos que son de bendición y ayuda para nosotros hoy. Realmente en nuestra vida tenemos dificultades, pero también tenemos alegrías. Leemos en el Salmo 88, versículos 2 y 3. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Realmente este es el clamor aún hoy en el siglo XXI. Aunque esto se escribió hace miles de años, todavía tiene relevancia para la humanidad hoy, porque puede ser la situación en la que hoy tú te encuentres, mi estimado hermano y amigo. Pero qué bueno es saber que Dios escucha nuestro clamor, que Dios oye nuestras oraciones. Puede ser que esa persona que te prometió fidelidad te sea infiel. Puede ser que ese gobierno en el que tú confiaste no te haya respondido y sea peor que el gobierno por el cual tú trabajaste para que no siguiera gobernándote, pero este también te ha fallado. Pero qué bueno es saber que Dios nos escucha y que Dios no nos falla. Dios siempre, como un padre amante, inclina su oído para escuchar nuestra oración, para escuchar nuestro clamor. Los salmos son testimonios de la redención divina. Sí, de lo que Dios ha hecho en el salmista, de lo que Dios ha hecho en aquel que eleva este canto. Santo Espíritu, llena mi vida. Úsame. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Es la expresión, el anhelo de quien canta con el entendimiento que anhela que Dios se manifieste en su vida y haga un cambio, una transformación. ¿Necesita este individuo redención o ha sido redimido del pecado y él lo siente así y por eso eleva alabanza al trono celestial? Necesitamos cantar con el entendimiento y con todo el ser en este siglo XXI. Con tanta tecnología que a veces nos distraen y no podemos cantar con el corazón y con el entendimiento al Señor. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan por la fe los dones divinos del perdón y de una vida nueva. Bien nos dice el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mis estimados, la escritura norteamericana Elena G. White, que nosotros consideramos que fue
inspirada por Dios, ella nos dice: alabaré al Señor continuamente y no esperaré hasta tener un sentimiento feliz. Entonces alabaré al Señor porque Él es bueno y sus misericordias me acompañarán mañana, tarde y noche. Una sensación de felicidad no es evidencia. Su palabra es mi seguridad. Parcialmente en A fin de conocerle, página 268. Interesante. No tenemos que sentirnos felices para alabar a Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Aunque somos seres tridimensionales, somos personas también emocionales, pero la autora nos llama a que debemos confiar en la palabra de Dios. Hay un cántico para cada etapa en la vida. Hay himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación, por su gobierno soberano, que Él está por encima de todo, por su juicio y su fidelidad. Pero también hay salmos de acción de gracias, que a veces no somos muy agradecidos. Según estudios realizados en Harvard, las personas agradecidas son más felices y más saludables. Por lo tanto, inicia este 2024 lleno de gratitud, de agradecimiento. Hay miles de razones por las cuales ser agradecidos. Número 3, lamentaciones. Hay canto de lamentaciones. En el mundo de hoy podemos escuchar música de amargue. Siempre he dicho, ¿por qué yo pagar para amargarme la vida? Especialmente desde República Dominicana, ustedes saben, una pequeña isla en el mundo, salen muchos artistas. Decían algunos que el dominicano, si no canta, es beisbolista. Y hay una música muy famosa, la bachata, que ha circundado el mundo. Es una música de amargue. Y yo digo, ¿para qué amargarse la vida? Pero hay personas que quieren vivir sus vidas amargadas. Pero hay otros que situaciones los han llevado a estar triste y claman. Personas que con un corazón sincero claman a Dios para que nos libre, para que los libre de los peligros, de los problemas. Pero también tenemos salmos sapienciales. Estos salmos sapienciales que brindan orientaciones prácticas y libertador, señales prácticas de cómo librarnos de los problemas. Nos orientan acerca de la vida, de cómo vivir una vida recta. Pero también encontramos salmos regios que señalan a Dios, señalan a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el soberano, como el libertador de su pueblo. Y finalmente, salmos históricos. Estos salmos que recuerdan el pasado de Israel, de cómo Dios los liberó de la esclavitud egipcia, y que demuestran y destacan la fidelidad de Dios
y la infidelidad de Israel. Dios es fiel, pero Israel está siendo infiel. Para que esto se le enseñara a las generaciones futuras, a las generaciones venideras se le debía repetir para que no cometieran los errores que sus antepasados habían cometido y confiaran en Dios, en su palabra, en su amor por su pueblo. Encontramos dentro de los salmos que a veces se utiliza el paralelismo. El paralelismo consiste en combinar palabras, frases o pensamientos, construido de una forma simétrica. Leemos en el Salmo 103, versículo 1, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Aquí el salmista está diciendo, con todo el ser debemos alabar a Dios. Pero también nos traen imágenes. Utilizan el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos del ser humano, a los sentidos físicos del que lo lee. El refugio en el Salmo 17:8 leemos: Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. El refugio de Dios se describe aquí como las alas. Nos dice el profeta, hablando Dios, cuánto dice, quise juntarte como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Pero también aparece el merismo, una expresión de totalidad mediante un par de partes contrastantes, por lo menos día y noche. Leemos en el Salmo 88:1. Día y noche clamo a ti. El salmista nos está diciendo que esto denota clamar sin cesar. Clamar sin cesar. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 6:18. Orad en todo tiempo, o sea, constantemente debemos estar conectados de Dios en la oración. Pero también aparecen los juegos de palabras que emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal. Ejemplo, el Salmo 96, 4 y 5. Nos muestra este salmo las palabras hebreas Elohim, o sea, dioses, y el Elim, ídolos. Aquí se crean un juego de palabra que transmiten el mensaje de que los dioses de las naciones no son nada, solo aparentan ser Elohim, solo aparentan ser dioses, pero no son más que Elim, ídolos. La sierva del Señor, Elena G. White, en Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 818, leemos:
Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar las más hondas profundidades que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. Por otro lado, ella también escribió en Mensajes para los Jóvenes, páginas 180 hasta la 182. Los ángeles están junto al que escudriña las Escrituras para impresionar e iluminar la mente. Uno de los mandatos de Jesús a sus discípulos: ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y el Mensaje para los Jóvenes, páginas 180, 182, ella enfatiza: escudriñad las Escrituras. Estas palabras tienen igual fuerzas que hace aproximadamente 2000 años. Oraciones que fueron inspiradas para bendición de nosotros. Los salmos son oraciones inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la voz de Dios. Cuando nosotros leemos los salmos y de repente nos identificamos en una situación personal, fueron escritos para nuestra bendición. Porque los salmos son la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad. En el Salmo 8, 26 y 27. Además, Romanos 8, 26 y 27 nos dice: además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como: Dios mío, Señor y Rey mío. Salmo 5.2 y Salmo 84.3. Los salmistas a menudo imploran a Dios. El Salmo 5.1: oye mi oración. El Salmo 39.12: mira. El Salmo 25.18: respóndeme. El Salmo 102.2: y líbrame, Señor. Salmo 64, Salmo 6.4. Estas son claramente, hermanos, expresiones de alguien que ora a Dios desde lo más profundo de su corazón. Hay varias cosas que nos expresan el uso que Jesús le dio a estos salmos. Expresan esperanza, alabanza, expresan miedo.
pero también expresan ira y tristeza, expresan dolor, cosas que afronta la gente hoy, que durante el 2023 afrontamos y que posiblemente en el 2024 afrontaremos, pero que estos salmos nos presentan que nuestro Dios está por encima de las circunstancias, que es un Dios que aunque su trono está en los cielos, allá en lo alto, también pasa a habitar, a pernotar con nosotros. Un Dios que entiende nuestra situación. Aunque estemos en soledad en medio de una multitud, Él puede estar con nosotros en esa situación. La sierva de Dios Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113, leemos: hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. Son palabras muy atinadas porque estamos en el último día de un año y prontamente dentro de unas horas estaremos en las primeras horas de la noche de un nuevo año. Y es bueno que nos preguntemos qué lugar ocupa Dios en la vida, en tu vida. Dios ocupaba un lugar en la vida de David como salmista, en la vida de Asaf, en la vida de los hijos de Coré. Sí, los hijos de Coré habían visto cómo su padre, la tierra se había abierto por su rebelión y bajaron vivos al abismo. Eso nos dice la palabra de Dios. Y ellos entendieron que Dios es el creador, que Dios es soberano, que Dios es el rey, pero que también es el juez de toda la tierra. Dios provee todas las cosas para sus hijos. Te va a proveer para el próximo año, como lo ha hecho durante este año que termina. Por lo tanto, debemos confiar en Dios en todo momento y depender de Él. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntan. Salmo 42, 10, leemos: ¿dónde está Dios? Cuando el pueblo de Dios parece fracasar. La adoración debe ocupar un lugar preponderante en nuestra vida. Debemos ser personas que adoren a Dios, porque la centralidad de Dios en la vida produce la centralidad de la adoración. Por otro lado, Dios escucha al salmista. Estuviera donde estuviera, Dios le escucha y le responde en el momento perfecto. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez en este año que culmina no has recibido los pedidos
que le has hecho a Dios. Pero en su momento, posiblemente en este 2024, en el momento oportuno, porque Dios nunca llega a destiempo. Dios siempre llega a tiempo. Es fácil decir que el tiempo de Dios es perfecto, pero a veces como seres humanos podemos desesperar. Pero los salmistas nos llaman a confiar en Jehová. Dios nos escucha, así como escuchó a los salmistas, no importa dónde estuvieran, en el plano físico, en el plano mental o emocional. Leemos en el Salmo 18:6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué palabras más interesantes! Tu clamor puede llegar a Dios. Dios inclina su oído para escuchar tu clamor y Él tiene el poder para suplir tu necesidad. La sierva de Dios nos dice en el discurso maestro de Jesucristo en la página 73 y 74, el salmista es consciente de que la morada de Dios está en el cielo, pero al mismo tiempo, Dios habita en Sión, en el santuario, en medio de su pueblo. Dios está al mismo tiempo lejos y cerca, en todas partes y en su templo. Salmo 11:4. Está oculto. Salmo 10:1. Y se revela. Salmo 41:12. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible, y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Contemplándolo, seremos transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Finalmente, mis estimados y apreciados hermanos y amigos, el libro de los Salmos, que se divide en varios libros, tiene 150 salmos. Y observamos que desde el Salmo 1 al Salmo 41 encontramos el primer libro. Y el segundo libro desde los Salmos 42 al 72. Y el tercer libro está desde los Salmos 73 al 89. Y el cuarto desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y el quinto libro desde el Salmo 107 al Salmo 150. Se dividen en 5 libros del Salterio, que es una antigua tradición judía paralela a la división como en 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El libro de Salmos aporta pruebas, hermanos, de algunas colecciones de Salmo ya existentes. Las colecciones de Coré, Salmo 42,
al 49, 84, 85, 87, 88. La colección de Asaf, Salmos 73 a 83. Los cantos de ascensos, los Salmos 120 a 134 y por otro lado, los Salmos del Aleluya, Salmos 111 al 118 y 146 a 150. El Salmo 72:20 da testimonio de una colección más pequeña de los salmos de David. El Salmo 150 concluye diciendo que todo lo que respire alabe a Jehová. Hoy, 31 de diciembre del 2023, podemos alabar a Jehová por todo lo que ha hecho durante este año, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha guardado. La sierva de Dios, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 9, leemos: la naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Que durante este 2024 Dios pueda habitar en tu casa y de esa manera en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, otros puedan recibir con tu presencia paz. Que Dios te bendiga.